Muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación agradecemos la participación al encuentro virtual del día de hoy. Hoy continuamos nuevamente con nuestro segundo módulo del ADN financiero, donde abordaremos el tema sobre diversificación en la inversión. En este espacio nos acompaña el profesional Andrés Felipe Sánchez, especialista en el tema, a quien le damos la más cordial bienvenida. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Comedal. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Espero que estén excelentes. Muy bien, muchas gracias Andrés. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, Pau, ¿vas a presentar algo o empezamos con... No, ya podemos dar inicio. Listo, permíteme un segundo. Yo empiezo a compartir pantalla y hazme saber en el momento en que la estés viendo. Vale. Ya la estamos viendo, Andrés. Perfecto, muchísimas gracias. De nuevo, un saludo muy especial a todo el personal de la salud que nos acompaña en la tarde-noche del día de hoy. Gracias por este espacio. Espero que sea de mucho enriquecimiento y sobre todo que salgamos con nuevos aprendizajes. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez Montoya. Hoy les voy a hablar sobre inversiones, diversificar. Vamos a cubrir aspectos de finanzas, mercados, bienes raíces. Quiero que sepan que estoy aquí para guiarlos en este viaje de inversión. Vamos a compartir un par de estrategias y espero que estos conocimientos puedan abrirle nuevas oportunidades aquí en Colombia y también oportunidades en el extranjero. Les dejo mis datos de contacto para aquella persona que de pronto tenga dudas o quiera profundizar en algo. Lo pueden encontrar en la parte inferior derecha. Así que sin más preámbulos, empecemos con una breve introducción también de lo que yo soy, aunque creo que esta es la tercera conferencia, el tercer espacio que puedo y tengo el privilegio de compartir con todos ustedes, pero para aquellos que de pronto no nos han podido acompañar, un breve resumen de mi trayectoria. Con 10 años en el sector financiero me especialicé en análisis macroeconómico, la gestión de riesgo, he trabajado con compañías a nivel local y a nivel internacional en la estructuración de portafolios y colocación de operaciones de crédito para financiar bienes raíces, sea de vivienda o de operación comercial. Y mi único interés acá de estar acompañándolos es realmente apoyarlos durante todo el proceso de inversión y sobre todo que tengan las herramientas necesarias para ustedes hacer tomas de decisiones correctas y sobre todo informado. Porque recordemos que lo más importante en todo el mundo de las inversiones es conocer dónde vamos a nosotros depositar esos recursos que con tanto esfuerzo venimos trabajando. Antes de iniciar, les quería comentar algo muy importante en relación con una campaña que viene adelantando Comedal y les quiero explicar un poquito de qué se trata. Primero entendamos qué son las llaves de Breve. Es un medio de pagos inmediatos interoperado de Colombia que básicamente permite hacer pagos o transferencias al instante sin importar la entidad de donde se tenga la cuenta o el depósito electrónico. Básicamente esta nueva forma de pagos y de transferencias inmediatas lo que busca es simplificar precisamente la transferencia de recursos. ¿Y estos canales dónde se van a encontrar? Pues en los canales digitales, en este caso, de donde ustedes tengan la entidad, particularmente de Comedal. Importante tener en cuenta el monto máximo diario que pueden transferir a través de estas llaves. Es de 11.552.000 pesos para que lo tengan presente o lo que a hoy corresponde pues a 1.000 unidades de UVB, ¿de acuerdo? Que es el valor de 11.552 multiplicado, nos dan esos 11 millones de pesos. Continuando como con la explicación y comentándoles, les hago a todos una invitación antes de iniciar y es que descarguemos a través del escaneo de estos códigos QR, dependiendo pues si tienes Android o si tienes iPhone, descargarlo a través del App Store o del Play Store, en donde Comedal estará entregando 5 CDATs a la tasa vigente al momento en que se entreguen. Serán con las fechas del 1 de septiembre, 8 de septiembre, 15 de septiembre y 22 de octubre. Y va a ser durante la ruta financiera. Así que los invito a que descarguen la aplicación, registren su llave, puede ser la cédula, el correo electrónico, y en estos espacios del ADN financiero de Comedal se estarán anunciando
Los ganadores, recuerden que son 5 CDATs o los 5 elegidos de valor de 1 millón de pesos. Los CDATs tendrán un plazo de 90 días, es decir, de 3 meses. Así que voy a esperar brevemente para que nuevamente saquemos el celular, escaneemos el código QR y participemos. Ya si quieren información adicional o profundizar en los términos y condiciones, los invito a que conozcan o consulten la página web donde estará la información, o si no a través de Paola, quien con todo el gusto les brindará la información de proceso que viene adelantando Comedal. Sin más preámbulos y entrando ya en materia, el día de hoy vamos a hablar de los mercados disponibles, vamos a hacer un overview o un recorrido desde lo que es las opciones o desde lo que son las opciones de inversión en Colombia, nuevamente recapitulando parte de lo que vimos en la sesión de hace 15 días sobre opciones disponibles a invertir en el mercado local, y vamos a avanzar también desde el punto de vista de la diversificación de las opciones que tenemos disponibles a nivel internacional y que desde Colombia hoy por hoy se pueden ejecutar. Entonces quiero empezar hablando de por qué contemplar varios mercados, y lo primero es que es un tema esencial a contemplar, que cualquiera que aspire a diversificar sus inversiones debe tener en mente. Pues la primera razón clave es que la diversificación en términos de riesgo nos permite tener un blindaje ante fluctuaciones de factores que nosotros podemos no controlar y en su momento puedan llegar a tener un impacto directamente proporcional sobre esos ahorros, esas inversiones en términos generales que pueden hacer parte del portafolio. Y es por eso pues que escuchamos muchas veces no tener todos los huevos en la misma canasta. Es decir, no solo depender de un mercado para asegurar el futuro financiero, y es lo que vamos a ver acá. Invertir hoy, no solo en Colombia, sino también internacionalmente, nos permite acceder a oportunidades que muchas veces no existen o no conocemos en mercados menos desarrollados, y es lo que vamos a tocar durante la sesión de hoy. Esto básicamente es un potencial de crecimiento y de rendimientos muy atractivo que puede ser diferente, y se van a dar cuenta cuando empecemos a abordar las opciones que hay en Colombia y las opciones que hay en el extranjero, teniendo presente algo, y es que hoy por hoy en Colombia encontramos títulos muy interesantes que ofrecen retornos y que particularmente pues Comedal como cooperativa está ofreciendo, y que ahorita haremos una profundización en el tema. Finalmente, al invertir en extranjero, vamos a tener claro de que lo estamos haciendo por una diversificación, o en inglés, por un hedge, una cobertura, para proteger también nuestros patrimonios de fluctuaciones económicas locales, lo cual es crucial para mantener una estabilidad financiera. Recordemos algo, y era un dato que yo presentaba durante la sesión anterior, y es que el peso colombiano es la segunda moneda más volátil a nivel mundial después de la lira turca. Esto quiere decir que las fluctuaciones del dólar en el día a día son tremendas, y cuando digo tremendas es para que ustedes se lleven una idea. Puede ser la diferencia entre el máximo y mínimo de unos 80 o 100 pesos. Sé que esto en términos monetarios, si yo digo tengo un dólar, no afecta, pero cuando hablamos de que diariamente en el mercado cambiario colombiano, en el dólar spot, se están negociando, no sé, 1.000, 1.500 millones de dólares, realmente 100 pesos, 50 pesos, se vuelve un monto totalmente representativo, tanto para importadores, exportadores, o cada uno de nosotros que estamos relacionados con las cadenas de suministro, que afecta, ya lo hemos hablado, el costo de los insumos, nuestras comidas, las refacciones para nuestros carros. Porque recordemos, Colombia es un país principalmente importador y no exportador, teniendo claro que somos deficitarios en la balanza comercial. Habiendo dicho eso y teniendo claro el concepto, pues vamos a tocar las opciones que nos ofrece el mercado colombiano y las opciones que nos ofrece el mercado internacional. Entonces, quiero empezar hablando de las opciones que tenemos a nivel local, con un gran énfasis, y este gran producto que tiene Comedal, que hace referencia al CDAT. El CDAT es un vehículo de inversión que hace parte de lo que denominamos vehículos de inversión de renta fija, es decir, que tiene una tasa fija pactada en el momento en que se materializa dicha inversión. Tiene unos vencimientos, en este caso estamos hablando de vencimientos a 30 días, 60 días, 90 días, 180 días,
y 360 días. Y tenemos dos opciones, los CDATs, digamos los tradicionales, y los CDATs Plus, que tienen una mejora sustancial en tasa. Importante recordar lo siguiente, y es que cualquier título de renta fija que vayamos a comprar, debemos evaluar si el emisor, en este caso Comedal, o cualquier, digamos, título adicional que deseemos comprar, debe estar vigilado por una entidad, en este caso Supersolidaria, puede ser por la Superintendencia Financiera, y que también esté protegido, en este caso Fogacop, Fogafin, para garantizar o tener una mayor certeza o fiabilidad de que los recursos van a estar totalmente protegidos. Es decir, que ante un evento de riesgo de crédito vamos a tener unos anillos de seguridad que nos van a permitir blindarnos contra de pronto la posibilidad de un impago. En este caso, Comedal tiene esos anillos de seguridad supremamente bien definidos. Tengámoslo presente para contemplar esta como una opción de inversión. Pasando al otro tema que quiero mencionar, o la segunda opción de inversión, es la opción de siembra futuro, donde tenemos también opciones para buscar inversión en tasas efectivas anuales desde el 10,53% hasta el 11,8%, dependiendo de los plazos, con una tasa base de la ETF. La ETF es una tasa que básicamente traduce depósito a término fijo y que varía o fluctúa de acuerdo al vencimiento. Es decir, la ETF a 180 días hoy, por ejemplo, está al 9,04. La ETF, el promedio semanal está al 8,93%. La ETF, si me explico, se va calculando diariamente y se van haciendo unos promedios, pero pues se pueden dar cuenta que está muy cercana al 9%, para que lo tengamos presente. Habiendo dicho eso y contemplando que dentro del mercado local nos enfatizamos en los productos de renta fija, que son los productos que ofrece Comedal, voy a empezar a hablar un poco de la diversificación, porque es que es importante tener claro que una vez tenemos estos rendimientos producidos en moneda local, para mí tiene todo el sentido también buscar una protección patrimonial a través de unas divisas que se consideran más fuertes que el peso colombiano y quizás menos volátiles. Es por eso que con estos excedentes podemos buscar otras opciones que se van a encontrar en mercados internacionales. Aquí vamos a enfatizar uno particularmente y es el mercado estadounidense. Entonces, entrando ya en el otro tema, que son las inversiones internacionales, quiero que todos pensemos un momento qué estábamos haciendo exactamente. Hoy estamos aquí, 23 de julio del 2015. ¿Qué estaba haciendo cada uno? Muchos estarían terminando sus carreras en medicina, su pregrado, su posgrado, sus subespecializaciones, otros apenas estarán terminando la universidad. Muchas veces no tenemos claro o no tenemos dimensionado como la importancia de tener una disciplina financiera y empezar a invertir. Si bien pues no sabíamos qué iba a pasar en el futuro, sí quiero mostrar este imán que me parece muy diciente, y es ver el comportamiento de unos activos que ya se los voy a comentar o se los voy a desglosar para que todos estemos en la misma sintonía. Entonces, ¿qué estábamos haciendo hace 10 años con el dinero? Tal vez muchas personas lo mantenían en una cuenta de ahorros, quizás otros lo invertían localmente, tenían pinitos en acciones, en fondos mutuos de inversión, en pensiones voluntarias. Eh, entonces, ¿qué es importante tener presente? Y es que el panorama hoy ha cambiado dramáticamente. En aquella época la inversión, y hablo en términos generales, la democratización de las inversiones en Colombia no ha sido tan amplio, tan bien aceptada como en Estados Unidos. ¿Y qué les quiero decir con esto? Si uno va, o las personas que han tenido la oportunidad de interactuar con personas del extranjero, puntualmente de Estados Unidos, la mayoría de personas están relacionadas con inversiones en bolsa, desde el tema pensional, que tiene, digamos, un alto involucramiento en estos portafolios de inversión, aunque en Colombia también lo tiene. Son muy de la cultura de empezar desde una edad temprana a comprar acciones, a comprar bonos, y el tema en Colombia, vuelvo y repito, la democratización ha sido mucho más lenta, las barreras de entrada quizás han sido mucho más altas por los costos, la eficiencia, la falta, digamos, de activos tecnológicos que le permitan acceder fácilmente a una persona de a pie. Pero la buena noticia es que hoy por hoy, desde un celular, podemos simplemente dar órdenes para comprar activos. Y estoy hablando literalmente de aperturas de CDTs o hablar con tu asesor de Comedal para que te abra un CDAT, y se facilita mucho más la cosa.
Pero entonces, gracias a esta tecnología y a los mercados globales, las oportunidades ya están al alcance de nuestras manos. Consideremos algo, y es cómo hemos venido evolucionando en nuestra relación con el dinero y las inversiones. Sí, es importante que miremos atrás para entender cómo el mundo financiero ha venido avanzando y cómo los inversionistas podemos aprovechar las nuevas posibilidades para diversificar y proteger nuestro patrimonio. Entonces, teniendo claro esto acá, les voy a mostrar esto que realmente me impresionó. Dije, lo tengo que traer en la noche de hoy. Y es que hace 10 años, bajo un supuesto de una inversión de $1.000 en diferentes activos, Bitcoin hace parte de criptoactivos, la moneda más representativa que hoy por hoy nos suena y que hace un par de días, incluso creo que fue la semana pasada, alcanzó un nuevo máximo histórico en la cotización por cerca de los $120.000 por Bitcoin. Hace 10 años el Bitcoin estaba más o menos a $400 un Bitcoin, que al día de hoy con este precio vemos un retorno cercano a los 30.000%, perdón. Es decir, que si hubiésemos invertido $1.000, hoy tendríamos $300.000, una cosa absurda. Nvidia, que es una compañía de inteligencia artificial, o básicamente pues no de inteligencia artificial, sino que desarrolla microprocesadores para el desarrollo de inteligencia artificial, ha tenido una rentabilidad del 5.900%, es decir, que los $1.000 se hubiesen convertido en 19.200. Mientras que lo que es el caso de Tesla, hemos tenido una rentabilidad del 1.820%. Tesla es la compañía de Elon Musk, sabemos que es una empresa que se ha dedicado a la fabricación y comercialización de carros eléctricos a nivel mundial y también de otros temas relacionados con inteligencia artificial. Apple, por su parte, los $1.000 se hubiesen convertido en 7.000. Alphabet, que se le cambió el nombre pues hace un par de meses, pero pues esta es la acción de Google, ha tenido un retorno de esos $1.000 se convertirían en $3.000, es decir, del 200%. Y finalmente, hablando del mercado inmobiliario, en los últimos 10 años ha tenido una valorización entre el 80 y el 100%, es decir, casi que ha doblado la inversión, quien invirtió $1.000 en el 2015. Entonces, esto se los traigo es para que tengamos en cuenta algo, y es que la importancia de tener un portafolio diversificado, porque es que no solo la renta fija que nos da el flujo de caja es un vehículo en sí que nos puede generar crecimiento patrimonial. Vuelvo y repito, con los rendimientos que nos pueden llegar a dar estos vehículos, podemos contemplar otro tipo de inversiones que nos van a llevar a un nivel o a un crecimiento gigantesco, identificando de manera puntual los ciclos económicos y esos emisores o esos activos que tienen tendencias exponenciales y que pueden tener crecimientos por 2x, 3x. Es decir, que a través del tiempo, por su core business o el desarrollo de su negocio, podemos ver multiplicado nuestra inversión tranquilamente. No lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando, les estoy hablando con data histórica. Esto, y hago un disclaimer grande, no significa que este momento sea el más oportuno para comprar alguno de estos activos. Simplemente estoy poniendo la ejemplificación, puesto que recordemos, para comprar cualquiera de estos activos, lo primero es perfilar muy bien el nivel de riesgo que deseo asumir y de acuerdo a eso, asesorarme por un intermediario del mercado de valores regulado y certificado que me dé esa asesoría profesional para yo estar de acuerdo a los límites de mi tolerancia de riesgo. Siguiendo entonces en esto, les traía una historia que a mí en lo personal me encanta, porque muchas veces vemos esto en películas, en series, y no sabemos de qué se trata antes de seguir, y es que les voy a hablar un poco de la historia o el nacimiento de la Bolsa de Valores de Nueva York, o como lo conocemos comúnmente, de Wall Street. ¿Listo? Eh, Wall Street, que se ubica en el distrito financiero de Nueva York, pues es conocida como el corazón del sistema financiero. Listo, es decir, ahí se hacen la mayoría de las transacciones financieras del mundo. La historia de la Bolsa de Nueva York se remonta por allá al siglo XVIII, cuando en principio se estableció como una muralla para proteger la ciudad de Nueva York de ataques de los nativos americanos y de piratas. Y ya por allá en el siglo XVIII, con el tiempo, la muralla la tumbaron
y esa área empezó a ser como el epicentro comercial donde llegaban las personas en los barcos a negociar las telas, los commodities, y asimismo se empezó a dar un desarrollo industrial importante, y ese desarrollo industrial importante llevó a que las personas que estaban montando empresa necesitaran capital, y ahí fue donde empezó a democratizarse las acciones como tal, que le daban una alícuota, una participación social de la empresa a aquella persona que está dispuesta a dar dinero para tener en contraprestación estas acciones. Por allá en 1792 se firmó el acuerdo de Bretton Woods, que marcó el inicio oficial de la Bolsa de Valores de Nueva York, o por sus siglas en inglés, el NYSE, el NYSE. Entonces ahí los corredores de bolsa empezaron a negociar acciones. Ya por allá en el siglo XIX, ya Wall Street se convirtió en el epicentro de las finanzas en Estados Unidos. Cuando hubo el auge de la industrialización y expansión económica, empezaron a llegar cada vez más participantes de mercado, se empezaron a dar muchas más emisiones, y esto fue un boom increíble, hasta que llegó por allá la crisis del 29, que se dio o se conoció como la Gran Depresión, que fue un efecto o un evento, perdón, que afectó profundamente la economía a nivel mundial. Pero hoy por hoy, pues Wall Street o la Bolsa de Valores de Nueva York sigue siendo el epicentro financiero del mundo. Y asimismo ha venido evolucionando. Para quienes no conocen, esta es la foto oficial de la Bolsa de Valores de Nueva York, aunque hoy por hoy pues no hay corredores de piso, no hay personas allá gritando como de pronto hay en las fotos, porque pues ya todo migró a oficinas de los intermediarios. Recordemos que para invertir en lo que son mercados de capitales particularmente se necesita un intermediario. Esos intermediarios ya están en las oficinas o en los edificios de los lados, para que lo tengamos presente. Espero les haya gustado esta breve introducción, porque va a ser importante o relevante para lo que se viene, y es entender desde los orígenes cómo ha venido surgiendo todo el tema del mercado de capitales, la democratización de las inversiones, y sobre todo la posibilidad de que nosotros como inversionistas podamos ir accediendo a diferentes tipos de inversiones. Vuelvo y repito, diversificar, tener ingresos en pesos, renta fija, CDATs. ¿Por qué no contemplar la opción de inversión de acciones con los rendimientos generados? Y así sucesivamente, ir armando un portafolio de inversiones que nos permita tener claro que vamos a tener una solidez financiera en el futuro para empezar a trabajarlo desde hoy. Créanme, este es el mejor momento que todos nosotros tenemos para empezar a hacer las cosas. Hoy es el último día donde vamos a estar tan jóvenes, así que los invito a que de verdad empecemos con una cultura financiera. Quienes de pronto hoy en día no están invirtiendo en títulos de renta fija, como saben, todos en Comedal tienen esta opción. También diversificar los portafolios. Y retomando esto, muchos de ustedes se preguntarán por qué estas dos figuras, y también son muy icónicas. Me gusta hablar mucho de historia porque pues de verdad que me apasiona el tema full, y es que tenemos un toro y tenemos un oso, y esto es un datico pues para que lo comenten el sábado con la familia, un tip coctelero que yo digo, y es que en la bolsa en general en Nueva York hay dos, digámoslo así, símbolos, el toro y el oso, uno que implica cuando las acciones o el mercado sube, y otro cuando el mercado o las acciones bajan. En el caso donde el mercado está subiendo, vamos a hablar de los toros, o el mercado está bullish, y se preguntarán por qué. Y es netamente, digamos, un símil que hacen en el momento en el que el toro ataca, porque el toro ataca con su cabeza de abajo hacia arriba, es decir, embiste así, de esta manera, y por eso se le da esa asociación al animal. Ahora, cuando el mercado baja, muchos inversionistas asocian eso con un mercado de osos o bearish, que básicamente se da porque pues, el oso ataca de arriba hacia abajo. Y es por eso, pues simplemente, como les digo, un dato de cultura general que se los quería presentar porque me parece chévere, pues como que entendamos bien. ¿De acuerdo? Ahora que hemos visto la evolución de la bolsa de valores, los inicios de Wall Street, y que hoy en día podemos ver las aplicaciones móviles, es importante que recordemos esto, y es quiénes son los actores fundamentales en el mercado. ¿Listo? Entonces, para esto, primero, vamos a definir rápidamente quiénes son los emisores. Los emisores son las instituciones que necesitan capital, y por ende están dispuestos a compartir
sus acciones, a compartir un pedazo de ese capital social a cambio de los recursos. ¿Y quién da esos recursos? Los inversionistas, personas como ustedes, como yo, que podemos tener excesos de capital y hoy por hoy tenemos más acceso que nunca a lo que son los mercados financieros. Ahora, vamos a hablar también de los bancos de inversión, los fondos financieros que juegan un papel crucial y de los entes reguladores claramente, en donde los intermediarios que estamos viendo acá hacen las veces de puente entre los emisores y los inversionistas. En este caso, podemos hablar de firmas comisionistas, de firmas de brokeraje y finalmente los proveedores de infraestructura, que son las bolsas de valores, que prestan el soporte digamos, de tecnológico para que se puedan encontrar todos, porque no era como antes en ese lugar de la bolsa de valores, sino que ya todo se hace a través de manera digital. Importante tener en cuenta en este caso cuando estamos hablando de títulos de renta fija, también tenemos un emisor, que en este caso estaríamos hablando de Comedal, y nosotros como inversionistas que estamos dispuestos a dar un dinero para invertirlo y en contraprestación nos van a entregar un título de valor que es un CDAT, que es un título de valor que puede ser también negociado. Recordemos que la definición como tal del concepto de título de valor es que pueda ser libremente negociado. Y hoy por hoy pues hay un mercado secundario donde se pueden encontrar ofertas, demandas de este tipo de instrumento para que lo tengamos presente. Cada uno de estos actores, créanme, contribuye al dinamismo y a la eficiencia del mercado. Entonces, el hecho de que estemos entendiendo la función de cada uno nos ayuda a entender más el papel que tienen para nosotros tomar decisiones informadas y responsables, irnos con emisores de alta calidad, es decir, personas o entidades o instituciones que nos van a atender supremamente bien, que minimicemos el riesgo contraparte para que lo tengamos presente y asimismo tener esa cultura responsable de invertir, no es simplemente o confiar en alguien que nos dijo X o Y cosa, sino tener ese discernimiento de que ya hay un montaje, una estructura, un andamiaje que hoy por hoy funciona y funciona bastante bien para protegernos a nosotros como inversionistas. Eh, Eso es lo que les quería decir, un breve recorderis de quiénes son los participantes del mercado. Ahora, vamos a hablar del acceso a mercados globales y el inversionista minoritario toma fuerza. Y lo digo que es que toma fuerza es porque cuando en principio se abrió el mercado de capitales, la posibilidad de invertir estaba muy limitada a la gente que tenía dinero o que tenía, correcto, no dinero, que tenía demasiado dinero, es decir, a las personas más ricas de ese momento. Y no sé si a alguno le tocó acá, pero pues escuchó que invertir era para ricos y eso realmente fue un mito que se creó y sobre todo hoy por hoy con la democratización, y soy insistente con esta palabra porque es supremamente sencillo acceder a opciones, vehículos de inversión con un internet y un dispositivo móvil. No necesitamos más. Todo esto gracias a las innovaciones del sector financiero. Se dio la creación de brokers digitales, se dio la creación de nuevos emisores, se eliminaron comisiones excesivas, hay regulación que me parece a mí supremamente importante y hay aperturas desde dispositivos móviles de cuenta o simplemente que al otro lado te pueda contestar una inteligencia artificial para apoyarte en el proceso de apertura de un CDAT, para asesorarte sobre alguna inquietud que tienes del vehículo que quieres tomar. Entonces, hoy quiero empezar con esta frase. Invertir en el extranjero y en Colombia es un lujo, es una decisión informada a la que todos hoy por hoy tenemos acceso. ¿De acuerdo? Ahora, hay una pregunta que surge mucho y es en relación con cómo puedo invertir o los vehículos aliados y clave que se pueden utilizar. Las plataformas que vamos a hablar son las más conocidas, más nombradas. No estoy diciendo que son las recomendadas, porque eso finalmente depende de un due diligence o debida diligencia que invito a que cada uno de ustedes como inversionistas la realice y de acuerdo al checklist que les hemos compartido en presentaciones pasadas, ustedes tengan los criterios suficientes para definir si quieren diversificar en monedas más fuertes o en otro tipo de activos
cuál es la compañía que más se ajuste a sus necesidades. Entonces, elegir bien el vehículo es clave, porque es que el problema no es en el depósito. Aquí tenemos que garantizar que en cualquier momento que necesitemos los recursos, nos los puedan transferir sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de objeción, porque muchas veces te ofrecen cuentas donde puedes fondear con tarjetas de crédito, con PayPal. No estoy diciendo que sean malas, pero también cuando se van a retirar estos recursos se vuelve un dolor de cabeza. Y créame cuando les digo un dolor de cabeza, porque he tenido personas que se han acercado a mí a preguntarme si tengo conocimiento cómo se puede retirar dinero de algunas plataformas en donde ellos invirtieron o tienen su dinero y no es tan fácil. Entonces vamos a hablar de algunos brokers internacionales, vamos a hablar de Interactive Brokers, de Charles Schwab, de Tree, de Walla. Recordemos que pues, hay momentos donde hay posibilidad de acceder a brokers mucho más calificados y voy a hablar de tres: JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Pero les doy un dato: el que abra una cuenta en JP Morgan mínimo tiene que tener $5 millones. Y si bien muchos acá pueden tener ese monto, es importante tener presente que todos aquellos que tienen cuentas en JP Morgan, en Goldman, tienen diversificado el riesgo, porque pues finalmente lo que buscan es un buen custodio que tenga la posibilidad de responder por sus inversiones. Y ahí hay una palabra clave, y es la custodia. ¿Quién tiene finalmente la custodia de los títulos? En el caso de Colombia, estamos hablando de DECEVAL, del Depósito Descentralizado de Valores, en donde los títulos, al ser desmaterializados, se ubican en esta partecita, digámoslo así, en un banco digital donde están todos los activos financieros y que no permite que nadie, que ningún tercero externo tenga la potestad de acceder a eso. Asimismo, en la parte internacional, es muy importante tener un buen custodio. En el caso de JP Morgan, ellos son su propio custodio. En el caso de Goldman, también son su propio custodio. Hay muchos otros que utilizan Pershing, que es una patica de inversión del Bank of New York Mellon. En el caso de Interactive Brokers, también son su propio custodio. En el caso de TRI, pues como es una plataforma colombiana, pues está a través de Deceval. Entonces tengamos presente eso. Ahora, ¿qué vehículos podemos contemplar dentro del mercado bursátil? Ya hablamos de los de renta fija, también tenemos los de renta variable, porque no solo en los de renta fija están los CDATs, tenemos los bonos de los tesoros, ¿cierto? Donde hablábamos de que cada país emite deuda y esta deuda es negociada en los mercados a través de los bonos de los tesoros, en este caso los bonos de los tesoros de los Estados Unidos o los bonos de los tesoros del gobierno colombiano y así sucesivamente. En el caso de la renta variable tenemos ETFs, donde recordemos son canastas que dan una exposición a un sector particular de acuerdo a cómo se estructura esa canasta para replicar el movimiento de todo ese sector. ¿Listo? También tenemos las acciones particulares, donde hay acciones privilegiadas, ordinarias y preferenciales, donde rápidamente las diferencias, ¿cuáles son? Una acción preferencial te da derecho a un dividendo seguro, ¿de acuerdo? Pero no te da derecho a voz ni a voto, es decir, no te otorga poderes políticos. Entonces, en las asambleas de accionistas no vas a poder votar, no vas a poder dar tu opinión ahí. Mientras que las acciones ordinarias sí te dan derechos políticos. Quiere decir eso que puedes tú votar y hacer que tu voto tenga peso en la Asamblea General de Accionistas para tomar decisiones importantes. Ahora bien, el que quiera puede comprar una acción de cualquier compañía, ir a la asamblea, voy a nombrar una, Ecopetrol, compré una acción que vale 1.500 pesos, 1.800 pesos, comprar e ir a votar a la asamblea de accionistas con una acción. ¿Es viable? Totalmente viable. Ahora, pues no somos mayoría, entonces probablemente no vamos a tener una voz representativa dentro de dicha asamblea. Eh, y hablando de las acciones privilegiadas, que son sumamente escasas, pues combinan lo mejor de los dos mundos. Te dan derecho a voz y voto y te dan derecho al dividendo. Ahora, una salvedad grande. No es que las ordinarias no te otorguen dividendo, sino que pueden no hacerlo. Las preferenciales sí tienen la obligación de darte un dividendo. Y un highlight grande, y es que en caso de liquidación forzosa de la entidad o de la compañía, pues los accionistas preferenciales van a tener prioridad en el momento de restitución de los recursos. Recordemos que ese sería el costo que estarían pagando por no tener derechos políticos, voz y voto dentro de las asambleas de los accionistas. En el mercado de renta variable también encontramos los commodities, donde recordemos que los commodities son bienes sin valor agregado. Claros ejemplos: el petróleo, el oro, el bronce, el uranio,
el cobre, es decir, bienes que no han sido transformados, sino, digámoslo, de alguna manera están en su estado puro, inicial, y que también se pueden negociar a través de la bolsa. Sin embargo, pues ya tenemos claro y vamos entendiendo que los activos de renta variable tienen un mayor riesgo que los activos de renta fija. Es por eso la importancia de diversificar, buscar cómo encontramos un balance de acuerdo a ese apetito de riesgo que nosotros tenemos para buscar esos elementos que nos permiten estar tranquilos. Y cuando digo estar tranquilos es que escuchemos noticias de que Donald Trump puso aranceles del 30-40% y que el mercado cayó y que no haya ningún problema, o aprovechar más bien esas oportunidades, o que el día de mañana nuevamente haya un conflicto geopolítico, Rusia, Ucrania, Israel, Irán, y que eso no nos quite el sueño. Esa es la importancia de la diversificación. Vamos a hablar también acá un poco de instrumentos derivados, que son productos apalancados, los cuales en principio no recomiendo sean usados por personas que no sean muy especializadas en el conocimiento y se puedan dedicar a esto, porque son productos apalancados. Entonces tengan mucho cuidado en lo siguiente. Cada vez que vayan a hacer una inversión, pregúntense, ¿esto es un producto apalancado? ¿Y por qué la pregunta es tan importante? Y es porque si el producto es apalancado, cualquier variación, sea a favor o en contra, nos puede jugar. Me explico un poco mejor. Voy a decir algo, yo con 1 millón de pesos puedo comprar un derivado que me permite comprar como si tuviera 100 millones de pesos. Es decir, un apalancamiento 100-1. ¿Qué particularidades tiene este instrumento? Claro, de que si yo compro y el mercado se va a mi favor, pues yo estaría ganando como si hubiese invertido 100 millones de pesos. Pero si el mercado se va en mi contra, también estaré perdiendo como si el mercado, como si yo hubiese invertido en el mercado 100 millones de pesos. Entonces, en principio, y esto es muy importante, entender el tipo de productos que ofrecen cada una de las entidades, cada una de las, digamos, personas que se ofrecen a asesorarnos con el fin de tener un discernimiento, de tener claridad del tipo de producto y que no caigamos en estafas, en scams, que de pronto ahorita con el boom de las criptomonedas, de los criptoactivos, muchas personas están entusiasmadas porque vienen viendo valorizaciones gigantescas que si bien sí se han dado, también tenemos que entender que también se pueden ir en nuestra contra. No estoy diciendo que sean activos malos, no estoy diciendo que sean los mejores activos en este momento, pero estoy diciendo de que tomemos decisiones informadas y que tengamos claro qué particularidades tiene cada una de esas inversiones para nosotros ya tomar decisiones mucho más precisas. Habiendo dicho eso, quiero hablar acá de una particularidad, y es que en el momento en que uno desea hacer una inversión y tengamos ya la elección de un broker, es decir, de un intermediario que nos preste ese servicio para poder comprar activos de renta fija, activos de renta variable, commodities, divisas, lo que sea. Y en este caso particular estoy hablando de las inversiones en el extranjero, en Estados Unidos. Es importante porque hay un desconocimiento gigantesco sobre esto y no se imaginan cuánto, porque si bien hoy por hoy el mercado colombiano o de las inversiones no es tan democratizado, es decir, no todas las personas tienen acceso a este, en Estados Unidos sí que el desconocimiento es mayor para nosotros como, digamos, foráneos. Listo, quiero aclarar eso. Y hay una paginita que se llama Broker Check y es desarrollada por FINRA y básicamente es una herramienta pública que permite investigar los antecedentes profesionales de corredores, asesores y firmas en Estados Unidos. ¿Cómo así? Yo puedo entrar a esta página, poner el nombre de un asesor que esté en los Estados Unidos o que me esté atendiendo a mí, que esté bajo, digamos, la normativa o la regulación norteamericana, y mirar si ha tenido un comportamiento, digamos, que no me genere confianza. Y esto mismo se puede hacer en Colombia a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, logrando verificar en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores con la cédula o con el nombre los antecedentes. ¿Y estos antecedentes qué son? Si hubo algún tema de defraudación, si hubo algún tema irregular, que digamos se lo pusieron en la hoja de vida. Entonces es muy importante también que hagamos este doble check, que miremos bien como esos antecedentes de la persona que nos va a atender, de la firma que nos va a atender, para estar totalmente seguros del desarrollo de esa inversión a través de ese intermediario. Entonces, cuando vamos al perfil de firmas y ahorita sobre el cierre, les voy a empezar a mostrar unos ejemplos bien particulares para que ustedes vean toda la información que podemos encontrar, que eso es algo que realmente me encanta del mercado americano, y es que la información es totalmente pública. Entonces, a través de la página web podemos encontrar
estos datos que nos permiten tener decisiones mucho más informadas y sobre todo estar tranquilos a la hora de hacer alguna elección. Ponemos la firma y nos dice absolutamente toda la información, la transparencia, la protección. Entonces, como les decía, miren para qué sirve. Evita fraudes, ayuda a identificar prácticas poco éticas y básicamente, pues, obviamente, si encontramos algo de ello, es una bandera roja, pues seguir buscando otro tipo de intermediario que nos permita tener esa certeza para poder invertir de una manera mucho más tranquila, mucho más segura. Así que la invitación es a que lo exploremos en el momento que desarrollemos una inversión internacional. Y ya saben, en el caso local, tenemos en la Superintendencia Financiera el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores y allá aparecen absolutamente todos los miembros autorregulados por la AMB o autorregulador del mercado de valores para consultar no solo la entidad, ahí no sería el Registro Nacional de Profesionales, porque esas son las personas, sino de entidades. Es el símil en el caso de Colombia, para que lo tengamos presente. Sigo hablando de cosas importantes y les quería mostrar acá una tabla comparativa en el caso de que las personas se preguntaran, porque me llegan a mí diciendo, ¿qué broker, qué institución es buena para llevar a cabo mis inversiones en el extranjero? Entonces, Interactive Brokers, vuelvo y repito, con un disclaimer gigantesco, yo no estoy recomendando ninguna, simplemente traje las más conocidas. Ahora, hoy por hoy, yo utilizo unas de estas, me ha ido muy bien, pero es mi experiencia y fue el riesgo que yo quise asumir. Hasta el momento va muy bien. Interactive Brokers es regulado por la SEC y por FINRA. La SEC es como la especie de superintendencia financiera de Colombia, como para que ustedes me entiendan. Aquellas personas que son un poquito más metidas en el asunto. Es una plataforma profesional con acceso global y lo mejor, la verdad es que las comisiones son súper bajas. Estamos hablando de comisiones de $1 por entrada y salida aproximadamente. La apertura de cuenta relativamente fácil, muy intuitiva. Pasaporte, prueba de dirección, fácil. Charles Schwab, que es una compañía también muy reconocida, muy nombrada, también vigilada o regulada por la SEC y FINRA sin comisiones. Muchas veces nos encontramos en este tipo de compañías que ofrecen sin comisiones y es que ellos lo que hacen es que los depósitos que uno tiene allá generan un rendimiento que es más o menos a la tasa de los títulos de tesoro de 2 a 5 años, que estamos hablando del 3,8% efectivo anual. Ellos lo que hacen es que no te dan ese retorno, sino que se quedan con él por la liquidez que la manejas y por eso no te cobran comisiones, para que lo tengamos presente. Que es importante mencionar que aquí pues el monto mínimo es de $25,000. En Interactive Brokers puede ser menor. Después tenemos TD Ameritrade, también vigilado y regulado por la SEC y por FINRA. Tenemos acceso a ETFs, acciones, eh, y también pues, es relativamente fácil la apertura. Tenemos TradeStation, que es por la SEC y el FCA en Reino Unido. Es una plataforma un poco más avanzada. Y finalmente tenemos TRI, que es una plataforma colombiana donde se puede buscar la apertura de cuenta y la compra y venta de acciones. Es una limitante y es que tiene un monto, en este que no recuerdo bien cuánto es, pero es cerca de 20 millones de pesos el monto antes de ser transferido como un siguiente nivel y que las comisiones puedan ser más caras. Aquí les dejo un comparativo, la invitación es también a que ustedes, cada uno se tome un momentico, revise y empiecen a analizar. ¿Listo? Simplemente es eso. Yo voy a empezar con una parte mucho más práctica, mucho más dinámica, porque no quiero que se me duerman. Quiero que estemos muy pendientes, que lo que viene realmente es súper, súper chévere. Vamos a hablar ahorita de los índices más importantes del mundo financiero, de qué es el Dow Jones, qué es el Nasdaq, qué es el S&P, qué es el Russell 2000. Todos estos nombres que escuchamos en las películas, como les mencionaba, o que escuchamos en diarios financieros que muchas veces no tenemos la más mínima idea, solo de que cuando la bolsa subió o que la bolsa bajó. Básicamente quiero que tengan presente algo y es que estos índices actúan como un termómetro del mercado global. Cada uno de estos índices ofrece una visión distinta del comportamiento del mercado. Por ejemplo, el Dow Jones se centra en las grandes empresas industriales, mientras que el Nasdaq está más orientado a todo el tema de tecnología. Entonces, ¿qué es importante entender en estos índices? Y es que no solo reflejan el estado actual del mercado, sino que también pretenden identificar tendencias. Y estas tendencias nos permiten evidenciar crecimientos o bajadas. Ahora, cuando vemos estos índices o estos indicadores,
podemos tener como una imagen clara de hacia dónde pudiera llegar a dirigirse la economía. Entonces, yo quiero que cada uno de ustedes se pregunte lo siguiente: ¿cómo afectarían estas tendencias mis decisiones de inversión? Si el Dow Jones, el S&P, el Nasdaq está subiendo, está bajando y yo tengo acciones, ¿qué esperaría? Recuerden algo, y es que siempre es crucial mantenerse muy informado y entender cómo estos índices van afectando el comportamiento de las inversiones. No siendo más, empecemos hablando cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos el Dow Jones Industrial. Eh, y me encanta hablar de eso porque literalmente fue el primer índice que se creó. Es uno de los índices bursátiles más reconocidos a nivel mundial. Refleja el comportamiento de 30 compañías, las más grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Este indicador es supremamente visto, o digamos, le hacen demasiado seguimiento porque nos permite ver como la salud en general económica de los Estados Unidos. Este es el índice más viejo que existe, pues básicamente. Eso lo crearon por allá en 1896, lo creó un señor que llamaba Charles Dow, cofundador de Dow Jones and Company. Y en principio eran pues las 30, perdón, eran 12 compañías, si no estoy mal. Ya después migró a 30 y a lo largo de los años el Dow Jones ha experimentado cambios en la composición. No es que tenga una composición exacta, sino que son 30 compañías que de acuerdo al tamaño van entrando o van saliendo de la composición del Dow Jones. Y esta revisión se hace trimestral, ¿cierto? De ponderación, que es importante. Es decir, voy a mencionar algo. Apple tiene 5%, Tesla tiene 10%, pero en el rebalanceo cambian esos pesos. Pero el cambio de adiciones o eliminaciones es una vez al año. Asimismo, en todos los índices, los rebalanceos suelen ser trimestrales y en donde los cambios de adiciones o eliminaciones de constituyentes es una vez al año. Y ya para finalizar acá, el Dow Jones es una herramienta, créanme, muy valiosa para mirar el comportamiento generalizado del mercado, pero también representa un símbolo de la historia del mercado financiero y es lo que les traigo acá. Es una historia chévere, el que quiera pues profundizar, lo invito a que consulte un poco. Seguimos por otro lado, el S&P 500. El S&P 500 es un índice bursátil que básicamente refleja el comportamiento de las 500 empresas más grandes y representativas de los Estados Unidos. Se creó por allá en 1957 por una empresa muy conocida, que hoy también es calificadora de riesgos, que se llama Standard Poor's. Y su propósito, como les decía, refleja el rendimiento de los valores estadounidenses que cotizan dentro de este índice. Entonces, junto con el Dow Jones, nos da una idea de cómo está la economía, de cómo está el crecimiento. Asimismo, ha venido evolucionando a lo largo de la historia. ¿Por qué? Hay veces que aumenta la ponderación de algunas compañías, hay veces que sale o disminuye la ponderación de otras compañías. Y bueno, digamos lo que se usa como benchmark, no sé si tienen claro qué es benchmark, lo voy a explicar muy brevemente. Benchmark es como un activo comparativo o como activo de referencia para medir los rendimientos de los fondos de inversión y otros activos. ¿Cómo así? Un fondo de inversión que haga una gestión profesional se compara con el Standard Poor's. Entonces dice, hombre, el Standard Poor's año corrido va valorizándose un 5%, pero el fondo de inversión que yo administro va un 6%, es decir, va por arriba del benchmark. Es por eso que lo tienen como, digamos, termómetro o como comparativo para medir el desempeño. ¿Listo? Es súper importante y me atrevo a decir que puede ser el indicador que más suena hoy por hoy, sobre todo para los analistas, porque hace las veces como de termómetro de la economía en general. Este es el mercado, porque tiene una muestra mucho más amplia que el Dow Jones, que recordemos que son solo 30 empresas. Vamos bien hasta acá, vamos a seguir entonces con el siguiente índice, y es el índice del Nasdaq. Como les decía en principio, el Nasdaq da exposición a compañías pertenecientes al sector de tecnología. Eh, Básicamente, y les cuento, pues el Nasdaq es como National Association of Security Dealers Automated Quotations. Es una bolsa que por allá en el 71 empezó y fue, digamos, la primera bolsa electrónica del mundo y ha revolucionado la forma en que se realizan las transacciones. Y es porque le dio esa apertura al sector tecnológico que ha tenido tanta relevancia. Por ejemplo, y lo veíamos en principio, cuando les mostraba las gráficas de Nvidia, las gráficas de Apple, la gráfica de Tesla, son emisores que tienen alto porcentaje de participación
dentro de este índice. Y es por eso que hoy por hoy, dentro de los índices que he mencionado, el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq ha sido el que más rendimiento ha tenido, porque es el índice más volátil, es el índice que tiene más, digámoslo así, emisores o constituyentes que tienen fluctuaciones importantes. Entonces, tengámoslo eso presente, porque si bien es un índice que ha tenido muy buen retorno, también en el momento en que se ven caídas, vemos desvalorizaciones importantes. Hay, digamos, una subdivisión del Nasdaq, y es el Nasdaq 100, que son las 100 empresas no financieras más grandes que cotizan en la bolsa, es decir, las 100 compañías tecnológicas más importantes como tal, de los Estados Unidos en el sector de tecnología, donde claramente, pues como les digo, está Tesla, Amazon, Facebook, Apple, o las que se conocen hoy en día como las Magnificent Seven o las Siete Magníficas, que son estas que les acabo de mencionar, entre otras. Habiendo conocido el contexto y entendiendo la canasta que me da cada uno de estos índices, bueno, se me olvidaba uno importantísimo, y es el Russell 2000. Este índice bursátil me da una idea del comportamiento de 2.000 compañías small caps. ¿Qué es un small cap? Son compañías de baja capitalización bursátil o de pequeña capitalización bursátil. Todavía seguimos sin entender. Son compañías pequeñitas, ¿cierto? Son las compañías que más se ven afectadas cuando el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, sube o baja las tasas de interés. Es también muy importante porque mide sobre todo cómo está ese sentimiento en la calle, llamémoslo así, son como las pymes, o nos da un reflejo de cómo están las pymes. Digamos que, a diferencia de índices como el Standard Poor's, que agrupa a las más grandes, ese Russell 2000 se enfoca en esas empresas pequeñitas. Entonces, mide de una manera muy asertiva la salud del mercado. Por ejemplo, cuando Donald Trump ganó y empezó el tema arancelario, que se dio una expectativa de subidas de tasas gigantescas para controlar la inflación, los small caps tuvieron desvalorizaciones. Esto se dio porque de inmediato el mercado dijo, si hay inflación, las tasas subirán, y si las tasas van a subir, el costo de la deuda va a aumentar, y si el costo de la deuda va a aumentar, las compañías que menos se van a beneficiar son las compañías pequeñas. ¿Y por qué va a hacer esto? Porque como son pequeñas, necesitan altamente del financiamiento para el desarrollo de sus operaciones. Y es por eso que les estoy haciendo como todo el análisis o conectando todos los puntos, para que entendamos del por qué bajaron en el momento de que hubo expectativas inflacionarias y que la Reserva Federal iba a subir las tasas. Caso contrario, cuando ya la Reserva Federal empezó a ser un poco más lapsa con su discurso, los small caps empezaron a subir. Para que ustedes lo tengan pues como dato también curioso, este índice nació por allá en 1984 por una firma que se llamaba Frank Russell, y fue el que lo hizo pues básicamente. Bueno, entonces ahora viene la pregunta. Entonces, ¿qué hago? ¿Me compro acciones? ¿Me compro bonos? ¿Títulos de renta fija o fondos? Entonces, digamos, cuando hablamos de invertir, escuchamos como esas palabras claves: acciones, bonos, fondos. Y la verdad es que no hay una respuesta exacta sin antes hacer una evaluación del perfilamiento y de los objetivos, de la liquidez que se tiene y sobre todo de las expectativas a futuro del retorno de dicha inversión. Voy a empezar aquí hablando y recapitulando. Yo ya les había hablado de qué eran las acciones, donde básicamente uno paga un dinero por convertirse en socio. Entonces la rentabilidad mía depende del desempeño de la compañía. Por el otro lado, los bonos, por ejemplo, pueden ser bonos corporativos o bonos gubernamentales. Es básicamente deuda que hace un emisor, en este caso, pues el gobierno, las empresas. Acá también dentro del mercado de renta fija, lo que más se puede asimilar son los CDATs, que recordemos, Comedal ofrece a todos los aquí presentes para que lo tengamos en el radar. También dentro de los fondos tenemos los ETFs, porque recordemos que el ETF replica el comportamiento del índice. Yo no puedo comprar un índice, yo tengo que comprar un ETF que replica el comportamiento de este índice, y por ende me voy a indexar a este comportamiento indirecto. Porque el día de mañana, si yo no tengo para comprar, o si yo quiero comprar 1.000.000 de pesos en el Standard Poor's 500, ustedes se imaginan dividir 1.000.000 de pesos en 500 compañías.
solo los costos transaccionales lo hacen inviable. No es una idea que se pueda ejecutar. Realmente, pues, si uno quiere ser práctico en el desarrollo de dicha inversión. Entonces, uno lo que hace es que se indexa a través de la compra de estos ETFs para buscar esa agrupación o digamos ya esa consolidación, donde hay administradores profesionales como Vanguard, BlackRock, que se encargan de hacer esto y le facilitan la vida a los inversionistas para que simplemente tengan acceso a estos ETFs con costos muy bajos. Entonces, bueno, la pregunta sigue siendo, ¿cuál elegir? Y vuelvo y repito, depende del perfil de inversión. Ahora, si yo tengo un perfil que es agresivo, crecimiento, y estoy dispuesto a tolerar grandes volatilidades, sin duda alguna, las acciones, los commodities, las divisas son el vehículo que me va a servir a mí. Pero eso lo tengo que definir yo con una evaluación previa donde realmente yo conteste una serie de preguntas para lograr un perfilamiento. Ahora, si yo tengo un perfil donde quiero construir patrimonio, soy más conservador, ya estoy en una etapa, digamos, adulta y quiero ir mucho más a la segura, voy con los títulos de renta fija, CDATs, bonos corporativos, bonos del tesoro, propiedades de inversión en Colombia, en Estados Unidos, en Europa y así sucesivamente. Vuelvo y repito, todos esos vehículos pueden hacer parte del portafolio, todos esos productos. Lo importante es tener claro el perfil de riesgo que yo deseo asumir y asimismo cómo estructurar dentro del portafolio de inversiones las alocaciones. Porque pues a pesar de ser un perfil conservador, a un perfil conservador le pueden caber ETFs, ¿por qué no? Claro que sí. O si soy un perfil agresivo, dependiendo del momento macroeconómico, puedo tener títulos de renta fija, CDATs, claro que sí. Es lo importante que tengamos presente. Les traía de nuevo esta tabla resumen donde voy a tocar rápidamente como los riesgos. Los bonos tienen un riesgo medio, las acciones alto, las divisas muy alto, ¿ok? Los fondos de inversión medio bajo. Todos esos suelen ser altamente líquidos, ¿ok? Sin embargo, los fondos de inversión, y quiero hacer un doble clic ahí, llámese pensiones voluntaria o fondos de inversión colectiva administrados por organizaciones profesionales, tienen muchas veces pactos de permanencia, es decir, que son fondos cerrados. Entonces, si necesitamos la liquidez en cierto tiempo, debemos mirar el prospecto, debemos mirar el reglamento, debemos mirar la ficha técnica, donde el fondo, digamos, decir absolutamente toda esta información para nosotros definir si finalmente podemos entrar o no. Ahora, ¿qué es importante? La liquidez de los activos. En el caso tal de que yo tenga, por cosas de la vida, ejecutar una salida forzosa, porque tengo que usar ese dinero que tengo invertido, pues es importante prever estas situaciones a través de vehículos que puedan ser mucho más líquidos para que lo tengamos presente. Bueno, voy a empezar acá donde buscar información confiable. Entonces vamos a explorar pues realmente, porque esto es otro black box. Mucha gente no sabe dónde puede hallar estos datos, esta precisión. Partamos de algo y es que es el mercado público de valores. Entonces la información debe ser pública. No podemos esperar pues que salga información privilegiada, sino que vamos a encontrar absolutamente todo lo necesario porque en teoría la búsqueda del mercado en la regulación es que todos tengamos las mismas posibilidades y el mismo acceso a la información. Entonces vamos a hablar de algunas páginas donde podemos encontrar dicha información. Entonces, lo primero, vamos a hablar de páginas oficiales como FRED, que es de la Reserva Federal, el CME, que es el Chicago Mercantile Exchange o la Bolsa de Futuros de Chicago, donde también podemos encontrar información de actualidad, qué está pasando con las tasas, qué está pasando con la economía norteamericana, la economía emergente también. Y en el caso de POTUS, que es President of the United States, pues en la cuenta de Twitter de Trump, claramente es súper importante hacerle seguimiento para ver todas sus decisiones o todos sus tweets, cómo van impactando el desarrollo de las cotizaciones y demás. Diarios financieros, estamos hablando de Bloomberg, de Yahoo Finance, de CNBC. Finalmente, pues graficadores para aquellos que pronto quieren ver más las tendencias, evaluar cómo es el comportamiento de un activo particular, si tiene una tendencia exponencial, si está frente a su precio histórico en un punto alto, en un punto bajo. Traigo aquí Investing y TradingView, que son plataformas, como les digo, todas estas gratuitas y que tienen información de primera mano. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas,
pues los invito a que en la parte final, cuando les entreguen las memorias, en la parte final de las diapositivas, ahí yo tengo todas las páginas para que las agreguen en su barra de favoritos y puedan estar monitoreando y se mantengan informados. Recuerden que no se trata de saberlo todo, pero sí de saber qué está sucediendo en el momento. Ahora, vamos a hablar un poquito aquí de cultura general y vamos a meternos un poquito más en el tema de definiciones, ya habiendo tocado intermediarios, plataformas, opciones de inversión, entendiendo cuáles eran, digamos, los riesgos, qué activos eran más riesgosos, qué activos eran menos riesgosos y así sucesivamente. Entonces, yo creo que todos, si no la gran mayoría, ha visto este tipo de gráficas, ha visto este tipo, digámoslo, de estructuras en películas, en perfiles de LinkedIn, ahí incluyo el mío. Y básicamente eso es un gráfico de barras. Yo aquí no vengo ni pretendo venir a explicarles análisis técnico, solo quiero que entiendan que este es un gráfico que nos permite identificar el comportamiento del precio, nos entrega una información general y es cómo se está comportando el precio en un marco de tiempo determinado. En un marco de tiempo determinado por cada una de estas velas. Esto se llama velas japonesas y son velas que muestran qué tanto tuvo evolución el precio. Tiene un cuerpo, tiene unas mechas, un máximo, un mínimo. Por lo general las velas rojas denotan de que el activo bajó y las velas verdes que el activo presentó una subida. Entonces, simplemente así midieron con colores claros, muchas veces no están de verdes y rojas, pero simplemente colores claros, subidas, colores oscuros, bajadas. Y esto nos permite pues tener una breve lectura. Cuando uno mira el gráfico, vuelvo y repito, esto no es para tomar decisiones, sino simplemente para analizar tendencias, mirar comportamientos, ver cómo están los precios de cualquier activo. En este caso, pues claramente vemos unas cotizaciones al alza, un precio que viene subiendo, y es eso. Esta información la pueden sacar en TradingView, como les digo, una plataforma totalmente gratuita. Ahora, vamos a hablar de algo y es que el mercado, dependiendo del contexto, tiene puntos o momentos de risk on o de risk off. Y esto es importante porque va atado a la situación macroeconómica que estamos viendo. Cuando tenemos escenarios de risk on o escenarios de apetito por el riesgo, el sector con mayor potencial de crecimiento en la actualidad, y sin temor a equivocarme, es el de tecnología, seguido por el consumo discrecional, es decir, bienes no esenciales como la compra de carros y por último el sector financiero. Entonces, ¿qué quiere decir un risk on? Un risk on es cuando yo tengo una cotización que presenta valorización o riesgo activado, llamémoslo de alguna manera. Es decir, cuando paso de un precio bajo a un precio alto. Cuando tengo escenarios de risk on, quiero tener acceso a activos de renta variable que me permitan usufructuarme de la valorización que va a tener el escenario de risk on. Es claro hasta ahí. Cualquier duda, por favor, la van anotando que al final vamos a tener una sesión muy interesante de Q&A, preguntas y respuestas, para que aclaremos cualquier duda que se haya podido generar durante el desarrollo de la presentación. En los escenarios de risk on vemos que los precios van en aumento y esto quiere decir que hay un apetito por activos de riesgo. La gente está confiada o el mercado, llamémoslo mejor, está confiado en que para el futuro las condiciones van a ser mejores y por eso están comprando activos de riesgo. Tenemos otro escenario y es el escenario de risk off o riesgo apagado y por lo general se dan tiempos de recesión económica. El sector que se considera más estable en los escenarios de risk off es el de consumo básico. Listo. Tengamos claro que este sector incluye los productos esenciales. Por más recesión que haya, necesitamos bañarnos, necesitamos comer, necesitamos la luz, correcto, a eso me refiero. Y el risk off es cuando los precios descienden, es decir, pasan de un punto alto a un punto bajo. De hecho, esto que les estoy mostrando acá es el comportamiento del Dow Jones en un escenario de risk off cuando Donald Trump saca la tabla de los aranceles. Es decir, el mercado, el Dow Jones, las 30 empresas más grandes de los Estados Unidos bajaron desde su punto máximo a su punto mínimo un 18.41% aproximadamente en ese mes de abril, mayo, perdón, entre marzo y mayo, cuando sacó la tabla de los aranceles. Teniendo esto claro, cuando tenemos escenarios de risk off, no queremos de hecho estar metidos dentro de la bolsa porque a ninguno le gustaría
desvalorizaciones en su portafolio del 20% y son escenarios mucho más propensos a refugiarse en activos de renta fija, CDATs, bonos corporativos, bonos del tesoro, que me permiten tener rentabilidades mucho más tranquilas, pero asimismo le estoy quitando el ruido o esa volatilidad al comportamiento del el mercado cuando hay estos eventos de riesgo que se pueden materializar en cualquier momento. Habiendo dicho eso, terminamos la primera etapa o la primera parte de la presentación que buscaba abordar todo el tema de las inversiones desde lo local hasta lo internacional, pasando con plataformas de inversión, pasando con reguladores, pasando con verificación y sobre todo entendiendo los conceptos de índices, acciones, bonos y qué argot o qué palabras claves necesitamos entender para cuando querramos desarrollar eso, porque muy seguramente en el momento que ustedes tomen la decisión o si la han tomado, estamos aclarando esas inquietudes. Y es importante, vuelvo y repito, tener información de primera mano para aumentar la probabilidad de éxito en el desarrollo de las inversiones. Con eso en mente, abro la segunda parte, que es supremamente interesante, y es que si bien en la sesión anterior yo les había traído una ejemplificación dentro de las opciones de inversión de bienes raíces, hay algo muy particular y es que el mercado inmobiliario, sobre todo en Estados Unidos, se piensa muchas veces que es difícil, que es complicado, que es tedioso, y por eso quise traerlo acá, para hablar del tema real de diversificación. Ya hablamos mercados de capitales, ya hablamos renta fija, renta variable, commodities, divisas. Ahora vamos a empezar a hablar del real estate en los Estados Unidos, cómo es, cómo funciona y sobre todo con ejemplos puntuales. Entonces, digamos que el sector inmobiliario no solo es gigantesco, sino que también realmente es fascinante. Aquí vamos a descubrir cómo se estructura, las razones que se consideran para invertir afuera de nuestras fronteras, pues claramente, y a lo largo pues de esta parte de la presentación vamos a ver aspectos claves que transforman el mercado inmobiliario, digamos, en un terreno fértil o también podremos eventualmente llegar a ver cómo un activo o algo que queremos un activo se vuelve un pasivo sin un correcto análisis financiero ni de viabilidad, porque no solo mirar la casa está muy linda, me gusta y la compro o el apartamento, sino realmente los números que hay detrás. Y sobre todo en detalle, acá, de primera mano, qué costos asociados se deben contemplar, qué cosas importantes se deben mirar, se deben analizar para no cometer errores en el momento que uno desee tener exposición al mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Los invito entonces que se pongan cómodos y continuemos acá la presentación porque va a ser súper interesante, se los aseguro. Bueno, vamos a empezar a hablar de pronto de por qué invertir en Estados Unidos, porque puede ser interesante mirar al norte. Pues primero tenemos un hedge de moneda, cobertura, que por diversificación tiene todo el sentido. Históricamente hemos visto que el mercado inmobiliario en los Estados Unidos ha venido presentando valorizaciones y digo históricamente es haciendo un asterisco gigantesco y es desde el 2008 cuando tuvimos la crisis financiera producida por los créditos prime y subprime. Andrés, ¿qué es eso? No tengo idea. O en el 2008 yo estaba estudiando o quizás ni había nacido. O sea, aquí pues personas de que edad nos acompañan. Pero les cuento rápidamente. Por allá en el 2008 se dio una crisis financiera originada por el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Y se dio producto de que le prestaban plata literalmente a cualquier persona para que comprara su casa. Sin sonar despectivos, simplemente quiero que entendamos que personas con muy bajos ingresos les prestaban para comprar dos, tres casas. Ahora, imagínense una persona en X puesto que gane un salario de 1.400.000 comprando una casa, para hacer el símil acá en Colombia, de 500 millones, no solo una, dos o tres, porque le prestaban con tan solo un 2%, 4% de cuota inicial. Esa cuota inicial en Estados Unidos se llama down payment. Entonces ahí es donde se inició o se originó esa burbuja, donde le preguntabas a cualquier persona, desde el conductor de bus hasta la persona más sofisticada, tenía 10, 15 propiedades. Obviamente no era sostenible porque pues los precios no estaban obedeciendo a esas valoraciones. Desde ese punto, cuando la burbuja estalló, cuando ya la gente se dio cuenta de que pues se le estaba prestando a personas que no tenían el poder adquisitivo para pagar su cuota inmobiliaria, su cuota del mortgage, porque así se llama en Estados Unidos mortgage, aquí pues tenemos cuota hipotecaria
leasing habitacional, etcétera, los bancos se apretaron un poco más el cinturón y empezaron a ser mucho más rigurosos. Por eso hablo que desde ese entonces a hoy, los bancos, y como te digo, la regulación en general en Estados Unidos ha sido mucho más robusta y ha permitido blindarse ante estos escenarios. No digo que el sistema sea infalible, pero ya hoy por hoy hay muchas más barreras de entrada para que una persona pueda adquirir vivienda en los Estados Unidos. Ojo, y no son barreras de entrada imposibles. Me refiero a que lo que están haciendo es cuidando el mercado después de esa crisis que se dio. ¿Qué nos ofrece Estados Unidos? Y todo hay que decirlo, estabilidad jurídica. Segundo, ingreso en dólares. Tercero, potencial de valorización y flujo de caja en dólares. Y cuarto, intereses más competitivos para adquirir deuda que los que nosotros tenemos por lo general en Latinoamérica. Aquí les tengo un par de estados que son como los que llaman más calientes o en este momento como en donde se está invirtiendo más, Texas, Florida, para que lo tengamos presente. Igual ahorita voy a profundizar en eso. Listo. ¿Qué es importante o claves para invertir en real estate en Estados Unidos? Primero, yo no creo que no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, es la ubicación. Es decir, una parte que sea de alta demanda, que tenga crecimiento, que tenga buenos negocios a los lados, hospitales, centros comerciales, iglesias, que realmente la gente quiera vivir en el sector. Listo. Tener una rentabilidad clara, tener claro cuál es ese cap rate ideal. Yo pongo ahí entre el 6 y el 8 muchas veces, y hago aquí un énfasis gigante muchas veces los agentes inmobiliarios te dicen, eso te da $1.000, $2.000, $3.000, pero no saben en profundidad los números. Muchas veces están hablando de rentabilidades brutas. Quienes no saben, la rentabilidad bruta es la rentabilidad, digamos, venta menos costo de venta, y no te están dando los costos asociados como impuestos, asociaciones o administraciones, imprevistos, cuotas extraordinarias. Es por eso que es importante evaluar cada uno de estos aspectos. Costos e impuestos, es decir, los property taxes, que es básicamente el predial que nosotros pagamos en Colombia, el HOA o HOA en Estados Unidos, que es la administración. Los que vivimos en unidades pagamos mensualmente una administración. Seguros asociados, y seguros no solo de la copropiedad, sino que hay partes en Estados Unidos, como bien sabemos, son muy afectadas por los huracanes, tormentas tropicales y demás. Y eso ha llevado a que el costo de los seguros o el insurance sea mucho más alto y no te lo dicen en el momento en el que vas a cerrar. Por eso vengo aquí a nombrar con detalle cada uno de esos factores que deben de detallar para poder tomar decisiones acertadas. Porque no solo la casa es bonita, el apartamento es bonito, sino que he tenido casos donde compran apartamentos y los propietarios del apartamento no tienen derecho al uso de los espacios comunes, porque los espacios comunes resultaron ser de otra sociedad y deben de pagar por ese uso a ese punto. Y pasa, se los aseguro que pasa, y por eso aquí la idea es que estemos conscientes de toda esta, digamos, eh, minucia que se da. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que sea malo, sino que debemos tener atención al detalle para poder generar buenos negocios. La estructura legal, es decir, si se va a generar bajo una LLC, yo les hago la siguiente pregunta. Para aquellos de pronto que han contemplado diversificar su portafolio en real estate en Estados Unidos, sabían que hay algo que se llama el estate tax. Y el estate tax básicamente es que si yo pongo cualquier activo, llame portafolio de inversión, acciones o propiedad real a mi nombre, y yo muero y yo tengo hijos, de inmediato me cobran el 40% del portafolio o del bien raíz, mientras que a través de una LLC se blinda eso y ofrece muchos más beneficios. Obviamente habrá que consultarlo con la persona especializada en el tema tributario, contador, abogado, que desarrolle la estructura más adecuada para la persona que quiere pues invertir o estructurar allá su portafolio. Acceso a financiamiento, supremamente importante. En Estados Unidos, por lo general, las personas, y no solo los inversionistas locales, sino internacionales, acceden al mortgage, acceden a un financiamiento. En Colombia lo vemos, que paga el 30% y financiamos el 70%. Exactamente funciona igual en Estados Unidos. Para un inversionista internacional, en este caso colombiano, se les presta hasta el 70% del valor de la propiedad. Hay que mostrar una solvencia financiera sin duda alguna, que ya les voy a contar cuáles son los detalles. Ahora, gestión eficiente. Todos vivimos en Colombia. Necesitamos un handyman o alguien allá que nos esté apoyando en el desarrollo de las tareas, así sea por renta tradicional o renta corta. Si es renta corta, un administrador que no te moleste para nada. Si es renta tradicional, una persona
que esté ahí, se me dañó esto, se me dañó aquello y que pueda ir a atenderlo. Y eso vale, sino que muchas veces, vuelvo y repito, esos costos no son contemplados dentro del flujo de caja. Es decir, te dicen que te va a rentar 3 4 mil dólares, pero a la hora de la realidad es que esos 3 4 mil dólares se te convierten en $100 o quizás te toca mandar a ti para mantener tu propiedad en operación. La estrategia clara, definir la ruta, si queremos renta corta, si queremos renta larga, tradicional y un riesgo controlado. Habiendo mencionado esos aspectos, les traigo aquí unos datos muy interesantes, porque pues se han podido dar cuenta, a mí me encanta la macroeconomía, me encantan los números y por eso les comparto esto acá. Tenemos el comportamiento de los nuevos listings. Para los que no saben, los listings son como las nuevas propiedades que han salido al mercado. Y quiero que veamos, esta es la primera gráfica, la línea azul, cómo ha venido presentando una inclinación al alza. Es decir, hay más nuevas propiedades que han ingresado al mercado. Y es importante porque después del COVID se dio un boom de compra en los Estados Unidos y los precios de la vivienda se dispararon. De hecho, miren acá cómo fue el comportamiento de los precios de la vivienda. Una subida tremenda. Hoy en día el precio promedio de la vivienda en Estados Unidos está cercano a los $400,000 para que ustedes tengan. Eso es como un promedio general, promedio siempre de todas las casas. No hace mucha diferenciación, pero tengámoslo presente. ¿Eso a qué lleva? A que hayan dado un nivel de construcción tal, un inventario tal, que en este momento las ofertas o la cantidad de viviendas disponibles nuevas para vender son altas. Andrés, pero eso no debe bajar los precios. Claro que sí, y es por eso que hoy en día estamos viendo disminución en precios en estados como Florida, en estados como Nueva York, donde hubo de pronto un boom. Incluso California, que es el estado, digamos, más caro o más costoso de vivienda, porque allí están pues, las tecnológicas. Y eso ha llevado a que los precios estén disminuyendo, que puede ser una buena opción para aquella persona que tiene liquidez y que se sienta cómoda comprando con descuentos del 20-30% de los precios de hace un año. Entonces tengamos eso presente. Los días en el mercado, eso sí me sorprende y es que aquí hay mucha data, como les digo, Estados Unidos es experto en estandarizar todo y es que en promedio se demoran 45 días una casa para ser vendida en los Estados Unidos, que desde mi punto de vista me parece excelente y está de acuerdo a la media. De hecho, ha venido bajando, que es esta línea amarilla que les estoy trazando acá. Y como les digo, el inventario de casas ha venido subiendo de manera sustancial. Entonces tengamos eso presente porque hoy por hoy estamos observando una caída en los precios en general de todos los Estados Unidos. Según los datos, vuelvo y digo, no me crean, son datos, los pueden verificar en la página realtor.com. Ahí está toda la información asociada, pero se los quería traer porque también me parece importante que tengan en el panorama que pueden venir opciones, porque es que la idea de una inversión es tener un precio base, un precio inicial de compra supremamente atractivo y creo que ya lo estamos empezando a ver en Estados Unidos. Aquí les traje el mapita de los Estados Unidos donde vemos todos los estados y en donde más azul hay o más oscurito se ve son los listings o digamos las nuevas publicaciones de casas, donde más azul está, donde más casas hay en este momento listadas nuevas. Tres estados saltan a la luz, muy fácil. California, que ahí no está tan grave, Texas y Florida. Y es muy probable, perdón, que estos estados sean los que mayor decrecimiento en precio de vivienda tengan los próximos meses. En el caso particular de Miami, yo creo que estamos por arriba de los 100, Florida, perdón, 178,000. Es un monto gigantesco y miremos la variación. Año a año fue del 27,5%. Esto realmente son cifras bastante grandes, tengámoslo presente, vuelvo y repito, es porque esto lo que nos indica es que no vamos a ver, o muy probable vamos a ver disminución en precios y ahí es donde puede ser una oportunidad muy interesante para la compra. ¿Quién no quisiera comprar con descuento del 30, 40, 50% de una propiedad que antes costaba $500,000 y hoy está en 250? Pero ojo, ¿qué es lo importante acá? No tenemos que tener los 250. Podemos financiar un pedazo, lo repito, a través de los mortgage brokers. ¿Cómo es el proceso de inversión para aquellos que tienen dudas? Pues primero se contacta un agente de bienes raíces. Lo particular es que en Estados Unidos siempre hay como unos intermediarios. Tú lo puedes hacer, pero pues obviamente irte a buscar al barrio, la casa, mirar que diga si arrienda, se vende.
es mucho más desgastante, pero hay agentes de bienes raíces que te pueden ayudar, aunque también hay aplicaciones móviles, que ya la vamos a ver. Se elige la propiedad, se hace una precalificación y se trabaja con un agente, un mortgage broker o un lender directo que te permite esa viabilidad y después ya se hace todo el proceso o cierre legal. Entonces, digamos, ¿se puede invertir en propiedad en Estados Unidos? Sin duda alguna. Vamos a hablar rápidamente de las opciones de financiamiento disponibles en Estados Unidos. Lo primero, es importante recordar que aunque no seamos ciudadanos americanos, o no falta pues aquí la persona de los Estados Unidos que sí lo sea, existen bancos de los Estados Unidos y entidades financieras que ofrecen préstamos hipotecarios a los extranjeros. Estos préstamos, como les decía, pueden ser por valor del 65-70% del valor de la propiedad. Es decir, que uno necesitaría cerca de un 30% para adquirir el crédito. Segundo, tengamos en cuenta que las tasas pueden ser un poquito más altas en comparación con las tasas que les dan a los residentes, sin embargo, más bajas que las tasas que hay en Latinoamérica. Hoy por hoy las tasas en Estados Unidos pueden rondar para la compra de vivienda entre un 6 y un 8%, versus Colombia que puede estar entre un 10 y del 10 hacia arriba me atrevo a decir yo. Listo. Y finalmente, pues es importante tener todos los documentos financieros en orden, porque el proceso, dependiendo de cada uno de los caminos, es importante la verificación. Entonces, les traje simplemente aquí tres caminos que son los más, digámoslo así, tomados por los inversionistas colombianos, que a manera, digamos, de dato curioso les cuento, son los mayores compradores de vivienda en Florida. ¿Listo? ¿Y por qué Florida? Porque Florida es un estado que ha tenido un boom tremendo, donde diariamente, según estadísticas, se mudan 1.000 personas a vivir allí, diariamente, una locura. Les traigo el crédito tipo DSCR o DSCR. Ese es un crédito que utilizan muchos extranjeros y básicamente lo que busca es acceder al crédito sin verificación de ingresos, porque uno lo que hace es que busca que con la renta de la propiedad, ojo, esto es solo para propiedad de inversión, no de vivienda pues propia, sino el que la quiere comprar para invertir, que busca que con el arriendo de esa propiedad el crédito se pague, es decir, dando el down payment o la cuota inicial del 30% y demostrándole al banco que a lo que se renta esa propiedad se paga el mortgage o se paga la hipoteca, te sueltan el crédito. Es increíble. Desde el 30%, por lo general 25%, más 7% de gastos de cierre. Los documentos son fáciles, visa, pasaporte, una prueba de residencia, extractos bancarios y una reserva de 6 a 12 meses. Esa reserva es básicamente el monto del mortgage. Voy a decir algo, me toca pagar $2.000 de hipoteca. Entonces debo de tener por lo menos 24.000 dólares al año disponibles por si hay algún imprevisto. Andrés, pero no los tengo. No hay problema. Puedes mostrar tus pensiones voluntarias, puedes mostrar tus fondos de inversión colectiva, puedes mostrar cualquier fondo que tenga esa cantidad en pesos. Ese es el primer programa que es muy utilizado, sin verificación de ingresos. Es relativamente rápido, se puede cerrar hasta en 30 días. Segundo, un full docs, que ese sí es como que básicamente le digamos al banco absolutamente todo. Eso incluye una carta del contador diciendo cuánto ganamos, hay una verificación ya de los ingresos. ¿Qué es lo particular? Obviamente, como le estamos mostrando más documentos, la tasa suele ser un poquito más baja. Si ahorita un DSCR nos puede dar un 7.80 en tasa, por las condiciones de mercado hoy, un full docs puede estar alrededor de un 6%, 6.5%. Entonces puede ser interesante también. Y hay otro que se llama lender privado, que este es un Harmony. Este sí, pues tengamos presente que no es como el más recomendable, porque un Harmony es, digamos, una persona que está dispuesto a prestarte a ti. Y obviamente las tasas pueden ser al 12, 13, 14% efectivo anual. Aunque puede ser menos que lo que conseguimos en Colombia, en este caso es difícil que la propiedad te rente lo suficiente para pagar un Harmony. Por lo general son créditos que son adquiridos en momentos de mucha premura, porque se presenta un super trato, porque hay una oportunidad muy puntual y queremos aprovecharla, entonces la tenemos que coger de inmediato y por eso se da. Ahora, ¿cómo podemos investigar? ¿Cómo sabemos eso? Hay una aplicación que se llama Zillow, quizás muchos la han conocido o la han escuchado. Zillow es una aplicación que la pueden descargar o pueden buscar en donde ustedes ponen el estado o donde quieren buscar y de inmediato mismo les despliega absolutamente toda la información de la propiedad, en cuanto se está vendiendo,
cuáles son las dimensiones, cuáles son, digamos, las características, si paga administración, si no paga administración. Incluso hay calculadores de rentabilidad. No son exactas, pero sí te dan una idea. Solo que es importante tener los datos de cuál es el property tax, los taxes, de cuál es la administración, y son datos pues que ya te lo debe dar una persona especializada. Entonces les quería traer un ejemplo de la vida real, donde le hice la evaluación financiera a un cliente del siguiente caso. Voy a ponerle Juan. Juan llega y me dice, ve, me están ofreciendo un apartamento, Miami, espectacular, rentas cortas, downtown, al lado de Brickell, este edificio. Wow, hermoso. La verdad, pues, en temas de ingeniería, una cosa descrestante. Y empezamos a analizarlo. Yo, miremos el flujo de caja, perfecto. ¿Cuánto vale el apartamento? ¿Y de cuánta área es? Tenemos un área de 340 pies cuadrados, es decir, cerca de 30 metros. Un apartamento de 30 metros a $420.000. Con dólares de 4.000 estamos hablando de cerca de 1.600 millones de pesos. Ok, caro el pie cuadrado, carísimo. Ahora, un down payment que exige el desarrollador del 50%. Ok, listo. Quiere decir que debo de depositar $210.000. Hoy en día estamos hablando de casi 900 millones de pesos. Ahora, financiado a 30 años con una tasa del 7.8, vamos a tener unos intereses de $1.600, abonos a capital de $173, la cuota principal de intereses $1.783. Vamos a tener unos taxes mensuales que debemos provisionar de $595, un home insurance o digamos unos seguros de $100 mensuales y un gasto de administración mensual de $431. Es decir, que nuestra cuota mensual va a ser de $2.910 después de haber puesto $210.000 de down payment o de cuota inicial. Ok, contemplemos algo y es que tenemos que tener unos closing fees, que eso sí o sí es como los costos de escritura que tenemos que pagar, que es más o menos el 7-8%, que son aquí los hice con $37.800, constituir una LLC porque se quiere blindar y también por si hay algún rollo con el apartamento que no le caiga a él en su persona natural, sino que la persona jurídica, digamos, responda por si pasa algo, y $100 del contador al año para que le haga como los informes, los taxes. Es decir, que adicional a los 210 debe poner 38.500, suponiendo que esa unidad se renta súper bien a $3.100 el mes. Estamos hablando de un flujo de caja mensual de $189, lo que eso representa frente a la inversión, sin incluir los closing fees, del 1.08%. Y suponiendo que hay una plusvalía, es decir, una valorización en el año del 2.5%, la rentabilidad real mía es del 6.08%, teniendo claro que solo por flujo de caja tuve fue un 1%. Entonces yo quiero que me digan acá a quién le parece bajito. Yo te diga, mira, vamos a poner 900 millones de pesos para que al año te ganes $2.272, te ganes 8 millones de pesos, pues te ganes 9 millones de pesos. Yo quiero que me digan quién haría eso. O sea, ahí yo digo, ya porque quiero tener el gusto de tener el lugar donde puedo llegar, ok, es otra cosa, pero desde el punto de vista financiero, este modelo a mí me parece atractivo. Miremos acá, Downtown Miami. Me puse a buscar en Airbnb, esto lo hice ayer, literal para ustedes, y solo en esta zona, más de 1.000 alojamientos. Y eso porque no le dice zoom out. Donde le ponga más de zoom out, estoy seguro que esta cifra aumenta. Ahora, evaluemos desde el punto de vista financiero otra opción. Ah, bueno, les traje pues Aparta Suites. Miren esto, no tiene mayor espacio, realmente poco. Y le dije, ahora miremos otra opción. Tengo una casa que me están ofreciendo en Ocala. Ok, Ocala, para aquellos que no saben, es conocida como Capital Horse o la capital del caballo en Estados Unidos, donde hay ranchos gigantescos. Es una economía que se mueve en este momento bastante bien, que mueve en esa sola área pues más de $1 billón. ¿Por qué la traje? Porque es una, digamos, ciudad intermedia. En este momento está como en auge. Entonces me pareció interesante el ejercicio. La casa vale $310.000, tiene un down payment del 30%. Ojo que esto es real. Es decir, $93.000. Estamos hablando de casi pues 380 millones de pesos y vamos a financiar 217.000, mismo plazo, 30 años, a una tasa del 6.88 porque el desarrollador hace una subvención del crédito. Le empiezan a dar unos puntos porcentuales en la tasa por comprar esta casa. Listo, tenemos intereses de $1.243, principal de $182 y una cuota total de principal más intereses de $1.425.
Esta casa, como queda, digamos, al borde de calle, no paga asociación, es decir, no paga administración. Costo total, $1.865. Tenemos los mismos closing fees del 7,8%, que son $15.000, mismos costos de LLC y contador, para un total de $16.200 frente a casi 40 y pico mil que nos estaba cobrando, nos estaba costando el otro. Es una renta tradicional, se alquilan $2.300 y habiendo puesto solo el 30%, que equivale a $93.000, la propiedad alquilada me deja un flujo de caja libre de $434. Es decir, al año me genera 5,61% de flujo de caja y con plusvalía me está generando casi el 14%. Entonces ahí viene la pregunta, ¿ustedes qué elegirían? ¿Cuál les gustaría? Y aquí les traigo, o sea, real, tipo Citrus. Dije, hombre, la respuesta es obvia, la respuesta es sencilla. Preferimos un activo que nos genere flujo de caja, preferimos un activo que sea mucho más rentable, preferimos un activo que nos dé tranquilidad y que se pague solo, en el caso del real estate, hablando particularmente. Habiendo dicho eso, pues hicimos nuevamente el análisis. En este caso particular no hay mucha oferta, pero para rentas tradicionales observamos una oportunidad. Había bodegas de Amazon, hospitales, etcétera, etcétera. Se identificó la demanda y de inmediato vimos esta es la opción y el cliente se fue feliz, ganando plusvalía, ganando flujo de caja. Es por eso que el llamado es hacer un análisis detallado, exhaustivo, plantear los panoramas y ver cuál es la opción que más se nos acomoda, que más se nos asemeja. Por eso vuelvo y repito, lo importante es perfilar a cada uno de ustedes, mirar el apetito de riesgo, si soy conservador, si soy moderado, si soy agresivo y ya con base de eso mirar cómo se pueden, digamos, reacomodar los portafolios de inversión. Ahora, ideas claves porque ya vamos terminando. Espero que de verdad esta sesión, este espacio haya sido de su completo agrado. Primero, invertir fuera de Colombia ya no es un lujo, es una decisión inteligente. Tenemos opciones acá a través de títulos de renta fija, vuelvo y repito, como los que ofrece Comedal, que son excelentes vehículos de inversión, que con sus rendimientos podemos diversificar a través de opciones internacionales. Sabemos que Estados Unidos ofrece acceso a los mercados a través de aplicaciones, brokers, intermediarios. Sabemos también que el mercado de real estate o de bienes raíces da rentabilidad en el dólar. Tenemos créditos para extranjeros, podemos acceder, mejor dicho, a créditos para extranjeros de una manera fácil, sencilla. Es importantísimo la diversificación. Esto sí, pues quiero que se lleven esto muy, muy claro en la cabeza, entre activos financieros, bienes raíces, obviamente dependiendo de la etapa de vida en la que nos encontremos, pero sin duda alguna es una clave que hemos visto ha funcionado a través del tiempo. Y por último, la información y acompañamiento profesional, por favor, no duden, no duden, no duden en obtenerlo, porque esto es clave en el éxito de las inversiones. Y créanme, una acción oportuna, un consejo oportuno, revisando variables, hacen la diferencia para que un activo no se convierta en un pasivo. Voy a empezar entonces acá con un jueguito que les traía. Porfa, entonces saquemos del celular que me gusta hacer este tipo de dinámicas para que resolvamos tres, cuatro preguntitas y ya damos espacio a la sesión de Q&A. Así que porfa, los invito a que pongamos el celular, saquemos el celular, tengamos ya como a la mano esto. Voy a, voy a compartir el link también. Permítame un segundo, ya tenemos un participante. Lo voy a poner en el chat, listo. Permítame un segundo. Y acá voy a poner el link en el chat. Por favor, le dan clic al link. Son preguntas fáciles de todo lo que tocamos acá. Miren que fue, pues, sé que fue mucha información, pero bien interesante. Así que démosle, porfa, clic al link. Vamos a esperar un par de minutos. Llevamos 10 personas. Vamos que estamos conectados aquí 104. Por lo menos esperaría la mitad. Los que no están en el celular, pues claramente, pues más difícil, pero para que se metan, vamos a esperar un minutico más.
Vamos pues, invitaciones a que participemos, a que ya terminemos esta charla verificando que hemos entendido cada uno de los conceptos y demás. Voy a esperar un minutico más, a esperar a los 30 y con los 30 nos lanzamos. Creo que es una muestra representativa pues para que ya hagamos el análisis. Dos personas más y damos inicio. Ok, bueno, están lenticos, entonces voy a ir empezando ya el juego. Mucha suerte para todos y vamos a dar inicio. Estamos en la dinámica en este momento, así que respondamos las preguntas. Ya en un momentito terminamos. Vamos a decir que fue ley. Terminando. Dame un minutico más y ya finalizamos. André, no te estamos escuchando, te estamos escuchando muy pasito. Hola, hola. ¿Me escuchas ahí ya? Sí. No, era por la música que tenía aquí el juego, pero no sé si me la pudieron escuchar. Bueno, felicitaciones a Luis. Wow, Luis. Súper. 7 preguntas de 7 preguntas. Felicitaciones. Seguido por SJ, María del Pilar y Andrea. Felicitaciones. Y yo creo que por el tiempo, pues, o si te parece, empezamos con la sesión de Q&A. Sí, bueno, por acá nos dicen, ¿cuáles son los mejores criterios técnicos para elegir una entidad comisionista de bolsa? Perfecto. Lo primero es verificar que sea regulada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿De acuerdo? Más importante aún, después de que cumpla este parámetro, verificar que el corredor o el asesor financiero que te asignaron sea una persona certificada ante el autorregulador del mercado de valores y no solo comisionista de bolsa, sino asesor de fondos de pensiones, por decirlo también. Y que esta persona no tenga ningún tipo de historial negativo frente al desarrollo de los negocios, que no tenga defraudación, engaño, estafa, etcétera, etcétera, porque todo eso aparece en la superintendencia. Esos son los criterios técnicos que sugiero revisen. ¿Cuál broker nos recomiendas para iniciar, para invertir desde Colombia? Claro que sí, dependiendo mucho del monto
pero sugiero que sean brokers que tengan comisiones bajas. Estamos hablando de Tree, Interactive Brokers, son, digamos, las plataformas que desde mi opinión son más óptimas en costos y tienen buena regulación. ¿Existe alguna página en Colombia que haga seguimiento a todas las empresas en bolsa de tal manera que se vean las variaciones en bolsa de cada empresa mes a mes? Como tal mes a mes no, pero sí puede ser la página de la Bolsa de Valores de Colombia. Ahí están las variaciones mes a mes, si estamos hablando en términos de rentabilidades o desempeños de los activos de las acciones. Y ya si lo que quieres es ver o analizar con más detalle estados financieros, estoy hablando de flujos de caja, balances, etcétera, lo puedes hacer a través de la página de la Superintendencia Financiera, porque todas estas entidades que están vigiladas por la Super están obligadas a reportar la información a través de la pestaña de información relevante. Y ahí están los informes financieros trimestrales, bimensuales y anuales. Si invertimos en USA desde Colombia, los aspectos tributarios los declaramos en USA o en Colombia. Esa es una muy buena pregunta. Dependiendo de tu calidad, ¿cierto? Y digamos, cuando hablo de calidad es que seas pues, ciudadano colombiano o si de pronto eres ciudadano norteamericano. Me atrevo a decir que la mayoría somos pues colombianos, los que estamos en la charla. En ese orden de ideas se utiliza un formulario W8. Partamos de algo y es que todo ingreso o ganancia producida por la negociación de activos financieros en Estados Unidos debe ser reportada a la DIAN. No necesariamente quiere decir esto que haya que pagar impuestos sobre esto, porque ya habría que mirar el caso particular de cada persona que tributa. Eso tiene unos topes, pero la respuesta es, se reporta, pero no necesariamente se paga impuestos sobre esto. ¿Cuál es el mínimo monto de inversión recomendable para estos ejemplos de inversión internacional? Esa es otra excelente pregunta. El monto de inversión no es una barrera de entrada. Para plataformas como las que mencioné y expuse ahorita, realmente se puede desde $1, es decir, 4.000 pesos. Lo importante es que empecemos a invertir. Ahora, tengamos presente que entre menor sea la inversión, pues no podemos estar pretendiendo que el retorno sea sumamente alto, porque el 10% de 400.000 pesos no va a ser lo mismo que el 10% de 4 millones, 40 millones, 400 millones, 4.000 millones. Entonces la respuesta es, empezaría con lo que tenga disponible ya, pero empezaría hoy. ¿Cuáles son los errores más comunes al momento de diversificar una inversión? Perfecto. Primero, no saber qué perfil tengo. Muchas veces creemos tener un perfil agresivo y la realidad es que somos más conservadores que agresivos. Me ha tocado personas que dicen ser agresivas, se meten a perfiles agresivos, volátiles y todos los días están pegados mirando las acciones, mirando las cosas, entonces no tienen vida. Es primero, identificación de perfil. Segundo, definir muy claro el horizonte de inversión. Y tercero, tener un acompañamiento especializado. Muchas veces creemos que no las sabemos todas y ahí me incluyo. Necesitamos de mentores, de guías, de personas que nos lleven de la mano a alcanzar esos resultados. Así como en este caso, hablando de la comunidad médica, yo no me voy a automedicar, voy donde un doctor para que me recete. Quisiera saber la opinión de abrir cuenta en litio. Te soy sincero, no conozco la plataforma, entonces no tengo objetividad para darte una opinión. En Comedal, aparte de los EATs, ¿hay otra forma de realizar inversión? Claro que sí, tenemos, recuerden, a través de Comedal, CATs y cuentas de ahorro y el Plan Futuro, que son otros vehículos que son muy interesantes a hoy en día, pues incluso con rentabilidades doble dígito que pueden explorar a través de la página web de la compañía. Y allí hay mucho más detalle al respecto. ¿En qué casos podría ser contraproducente diversificar en exceso? Cuando, digamos, uno no tiene claro a qué exposición desea o qué exposición deseas tener. Porque cuando diversificas mucho es porque no tienes clara la estrategia. Yo cuando hablo de diversificación, no es coger, voy a dar un ejemplo, 10 millones y meter cada millón en 10 cosas diferentes, sino tener una estrategia balanceada que no presenten correlaciones de tal manera que me puedan ir generando crecimiento las dos. Y por si algún motivo alguna baja, pues que la otra se logre sostener. Entonces, pues la idea es tener una idea clara de inversión, una estrategia clara y diversificar de acuerdo al monto.
porque lo que les decía, pensar en diversificar montos muy pequeños se vuelve difícil. Y por eso recomiendo más evaluar la posibilidad de compra de fondos o de ETFs que te dan esa diversificación implícita. Respecto a los bonos del tesoro, ¿cómo se afecta la rentabilidad cuando China es uno de los principales tenedores de y los está venciendo? Los está vendiendo, sí. ¿Qué pasa con los bonos del tesoro? Y eso es muy cierto lo que acabas Me de dice decir. que los está venciendo o será vendiendo. Esa es El la principal, pregunta. el ¿Venciendo principal o tenedor de vendiendo? bonos de deuda norteamericana es Japón. En segundo lugar está China. ¿Qué sucede? Cuando empiezan a vender bonos, y es algo que hemos venido evidenciando, de inmediato las tasas de los bonos suben y por eso hay una desvalorización porque es inversamente proporcional a la cotización de los precios. Yo sé que esto suena como enredado de pronto, pero es simplemente cuando venden bonos, las tasas suben porque los precios están bajando. Entonces, ¿qué afectación tiene cuando alguien o un jugador tan representativo como China empieza a vender bonos del tesoro de una manera agresiva? Hace que las tasas suban. Y si esas tasas suben, pues de inmediato el costo de la deuda es mayor, pero es benéfico para aquellos que tienen liquidez, puesto que van a comprar el mismo bono con una tasa de inversión más alta, es decir, mayor retorno. Bueno para quienes tienen liquidez, malo para quienes están invertidos porque se les van a desvalorizar los papeles. ¿Qué sabes sobre la financiación por el vendedor para la compra de propiedades en Estados Unidos? Es una modalidad, no es tan común, pero básicamente es un pacto donde quien te vende la casa te da los plazos. Es una financiación directa donde el dueño del inmueble que lo va a vender te permite adoptar o, digamos, acordar unos plazos para hacer la transacción. No es común, pero pasa. ¿Qué garantías está dando ahora Trump a los extranjeros? Realmente es una muy buena pregunta. Pues garantías como tal, si tienes 5 millones de dólares, te dan la Golden Card y ahí te haces ciudadano de inmediato, pero esto fue un chiste, pues. Realmente no tengo conocimiento de garantías particulares. De hecho, todos hemos visto cómo a través de la creación de ICE, que es un grupo especializado de fuerzas militares, se pudiera decir, ha venido, digamos, irrumpiendo en los lugares de trabajo de extranjeros para deportarlos. Entonces, hablar de garantías, más allá del tema de inversión, que pues, ¿qué te da? Que el mercado está democratizado, regulado y que tenés acceso a eso. Pero que te diga o te ofrezca retornos o que hayan políticas, digamos, económicas, eh, no lo tengo tan claro porque pues hemos visto que va más hacia el lado del proteccionismo, a pesar de que es muy pro del capitalismo y creo que eso se ha visto en el rebote de la bolsa de valores después de que anunció el tema de los aranceles, donde hemos visto nuevos máximos históricos o registramos nuevos máximos históricos en Standard Poor's, por ejemplo. Entonces, más que garantías, son como sus políticas económicas que llevan al crecimiento de las compañías que cotizan en la bolsa de valores de los Estados Unidos y uno como inversionista pues se beneficia indirectamente. ¿Cómo definir el equilibrio entre riesgo y rendimiento? Es dependiendo del perfil. No hay un dato exacto, pero obviamente toda inversión lleva un riesgo asociado. Y dependiendo del perfil, obviamente, si el retorno es mucho más alto en un perfil agresivo, pues el riesgo también va a ser mucho más alto. Entonces es importante, vuelvo y repito, perfilarse muy bien, mirar el horizonte de inversión, acompañarse de los que saben y desarrollar la estrategia. ¿Cómo puede un inversionista novato comenzar a diversificar con recursos limitados? Primero que todo, asesorándose. Puedes ser partícipe de foros, eh, de webinars que, digamos, pueden estar dando algunos brokers, plataformas y asimismo de portafolios modelo. Cada firma comisionista tiene unos portafolios modelo que te dicen o te replican y son totalmente públicos el comportamiento que deberían tener para alcanzar unas rentabilidades estimadas. Entonces, puede ser una muy buena, y creo yo, una muy buena opción para empezar en el tema de la inversión para alguien que no tenga mucho conocimiento. ¿Puedo ignorar mi portafolio de inversiones en un broker de Estados Unidos ante un banco para comprar una propiedad en Colombia? No, no, eso sería ser como una especie de repo, ¿cierto? Eso en Colombia se llama repo. O en el caso de títulos de renta fija, una simultánea, pero no.
Pudieras hacerlo, pero no creo que en Colombia, no creo que en Estados Unidos te permitan hacer la figura de repo en extranjero. ¿Qué herramientas digitales existen hoy para apoyar el análisis y seguimiento de las inversiones? Tenemos las páginas web, los diarios financieros, herramientas graficadoras, como mencioné, TradingView, Investing, CNBC, Bloomberg, Yahoo Finance, que son herramientas supremamente buenas. De hecho, pues aquí, por el tiempo desafortunadamente, pues no me dio, pero por ejemplo en Yahoo Finance podemos encontrar toda la información de los emisores, métricas financieras, noticias, balances generales, absolutamente todo lo que estoy mostrando acá. Así que igual eso les va a llegar en las memorias y pueden acceder hasta el final. Y también tengo un sheet que les voy a compartir, donde está pues absolutamente todo, para que lo tengan pues como muy presente. ¿Cómo afectan las condiciones económicas globales actuales las estrategias de diversificación? Obliga a que los fund managers o los estructuradores de las estrategias se estén renovando. De hecho, esta semana leía un artículo de BlackRock donde mencionaba que la gestión activa ha tomado mayor relevancia por estos tiempos de incertidumbre. Entonces, que es importante que tu administrador tenga una actitud, digamos, abierta y sobre todo activa frente a los cambios que se están dando macroeconómicos y que llevan a generar esa volatilidad. Diversificación sin duda es importante, pero con el contexto macroeconómico claro y hacia un norte muy claro para que puedas orientar la estrategia hacia allá. ¿Qué sectores se consideran más resilientes en escenarios de incertidumbre? Utilities o consumo discrecional, perdón, o consumo básico. O sea, servicios públicos, como les digo, todas las compañías que usted, imagínense en el coronavirus, todo, ubiquémonos allá. ¿Qué consumíamos en el coronavirus? Comida, luz, agua. Bueno, ¿cómo puedo crear mi cuenta de broker a nombre de, será mi sociedad ilimitada en Estados Unidos? Ah, El simplemente, doctor acá coloca las iniciales LLC, sí. sociedad ilimitada. Sí, es una compañía, una corporación. Liability Limited Corporation. Entonces, pues es muy sencillo, realmente eliges el broker y simplemente dices que quieres vincular es la persona jurídica y te van a pedir una serie de documentos. Es muy intuitivo. En cuanto a las cuentas de rentabilidad, es recomendable tener muchas. Depende, ¿cuál es tu objetivo? Entonces, define muy claro qué es lo que quieres con esas cuentas de rentabilidad, define tu perfil para así mirar qué riesgo está asociado a cada una de estas cuentas, porque pues, digamos, para mí muchas puede ser 10, de pronto para ti puede ser 20, 30. Entonces, lo primero es perfilarte muy bien, mirar tu objetivo y sobre todo que los emisores o estructuradores de estas cuentas de rentabilidad tengan tranquilidad de tener tu dinero ahí. Si es positiva la respuesta a lo que te acabo de mencionar, te sientes tranquilo, hazlo, las que sean necesarias. Por acá nos dice una asociada, no sé qué tan segura sería la información, pero leí que estaban haciendo fraudes con las llaves. Es es probable porque pues las llaves finalmente es un mecanismo de identificación. Para quienes de pronto no me acompañaron al inicio, quiero que hagamos un símil. La llave es como una especie de, de Nequi, ¿listo? O sea, como con el celular uno puede transferir, uno puede, la cédula, el correo electrónico. Es mucho ojo, porque pues hoy en día con todo el tema del phishing y demás, poner credenciales, correo electrónico y demás. Ahora, si te van a mandar dinero, pues con tu correo electrónico, en este caso con tu cédula, te puede llegar, puedes transferir, ¿listo? Pero por eso es importante registrarlas y estar monitoreando con notificaciones y demás. Vale, Andrés, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. Ya para finalizar, ¿qué recomendación final le darías a los asociados que están conectados con nosotros hasta este momento? Perfecto. Primero que todo, agradecerles por las 2 horas que me regalaron y se regalaron. De verdad que creo que fue un espacio muy productivo. Felicitarlos porque el hecho de que estén acá aprendiendo, capacitándose, genera una diferencia enorme en los resultados que van a obtener y eso se los aseguro. Los invito a tomar acción. El mejor consejo es el momento más oportuno para hacer una inversión es hoy. No dejen esperar más, no tengan miedo, asesórense, perfílense. El que tenga dudas, inquietudes o de pronto quiera profundizar, con permiso tuyo, Pau, pues dejo mis datos personales. Cualquier cosa me pueden contactar a través del WhatsApp, correo electrónico o LinkedIn. Y estoy para servirles. De nuevo, muchas gracias a todas las personas de Comedal por la invitación y será un gusto siempre acompañarlos.
Vale, muchísimas gracias Andrés, a todos los asociados que nos acompañaron también muchísimas gracias. Los invitamos a que nos sigan acompañando en este segundo módulo y que nos acompañen el próximo miércoles con un nuevo tema muy interesante. Muchísimas gracias nuevamente y una feliz noche. Que descansen. Hasta luego.